Vale, vale. Vale, muchas gracias, muchas gracias. Voy a bajar, como me habéis dicho, el volumen y entonces, si queréis, yo, como sí os estoy viendo, entonces si queréis levantar la mano, o estamos así en familia, podemos, yo con mucho gusto subo el volumen y, y así os puedo escuchar, ¿vale? Ahora voy a bajar un poco, que no se escucha. Entonces, pues quería primero dar las gracias a Diana y a la Universidad de Chiapas por esta invitación tan amable. Yo ahora estoy yo mismo ahora de visita en otro sitio, por eso ha sido un poco lioso de organizar, pero al final está todo bien. Mira, bueno, os voy a tutear, ya sé que vosotros no tuteáis, pero a mí me sale naturalmente, es un poco, así que si no os importa, os tuteo, ¿no? Y, mm, o sea, yo os quiero hablar de pluralismo, o sea, de idea realmente muy lógica. Hay lógicas muy diversas, básicamente del mismo modo que hay gramáticas muy diversas y distintos lenguajes tienen distintas gramáticas, también hay distintas morales en distintos sitios. Eh, pues uno trata la pena de muerte o trata las relaciones familiares con criterios muy distintos. Hay evidentemente distintas morales. Y el pluralismo lógico es la idea de que básicamente en el mismo sentido hay distintas lógicas y no hay una única lógica que sea la lógica genuina, verdadera. De manera que esta es una perspectiva que no es evidente, porque así como estamos, bueno, bastante acostumbrados a tratar distintos lenguajes, distintas gramáticas, distintas morales, no, no es así que estamos acostumbrados a manejar distintas lógicas del mismo modo. ¿Vale? Entonces, eh, bueno, yo, mm, no sé, por presentarme a sí mismo antes, yo soy un lógico profesional, aunque soy filósofo, pero en realidad mi trabajo sobre todo es en la lógica matemática, y esa ha sido gran parte de mi trabajo durante ya bastantes años. De todas maneras, no voy a hablar, o yo no sabía exactamente con quién me iba a dirigir, entonces, en principio vamos a evitar los tecnicismos lógicos. Para, de hecho, esto es una parte del atractivo de la cuestión. Tú puedes presentar gran parte de los temas de la lógica e incluso a personas que no tengan, no tienen por qué tener, no tienen por qué ser, o sea, no tienen por qué ser literatos ni saber escribir. Bueno, si saben es mucho mejor que sepan, pero no hace falta. No es una cuestión de conocimientos, no es una cuestión de edad, no es una cuestión es la capacidad básica de razonar y de razonar deductivamente atraviesa todas las distintas culturas, incluso aunque fuésemos seres artificiales, aunque fuésemos seres extraterrestres, aunque fuésemos objetos de muy distinta naturaleza, completamente distintas, seguramente pues muchas capacidades deductivas serían las mismas. Bueno, de hecho, la demostración experimental de este resultado involucra otros proyectos, por ejemplo, el proyecto con el que estoy ahora en este sitio, que es para tratar las bases cerebrales del razonamiento, que, bueno, quiero decir que, aquí de lo que se trata es de que las capacidades lógicas es un sustrato muy básico, muy elemental, y entonces esto es aquí es donde cobra especial interés la cuestión esta del pluralismo, de la idea de que hay diversas lógicas y que, por lo menos esa es mi perspectiva sobre la cuestión,
que no tenemos razones lógicas para preferir una sobre otra. Puede que haya razones de otro tipo, razones de tipo práctico, razones de tipo de cualquier otro tipo, eso no lo niego que las haya, razones para preferir una lógica sobre otra, pero lo que sí me interesa es argumentar que no hay razones de tipo puramente lógico para preferir una lógica sobre otra. ¿Vale? Entonces, también eso, advertir que no vamos a usar ningún tecnicismo lógico, no vamos a suponer, y cualquiera con capacidades razonadoras básicas es un... Hello. Okay, thank you. Thank you. Vale, espero que no me echen de aquí, pues yo estoy en un aula que creo que estoy bien, pero vale, bien, esta señora se ha ido, nos ha dejado en paz. Vale, quería decir que no vamos a asumir ningún conocimiento técnico. Cualquier conocimiento técnico se puede hacer, cualquier persona, incluso cualquier máquina, cualquier institución, cualquier ser capaz de razonar, pues cualquier ser capaz de razonar va a tener esta capacidad con independencia de otras capacidades, por ejemplo, de la cantidad de información que tenga, de la cultura que tenga, dependencia. Entonces, eso quiere decir también que a la hora de comprender mi argumentación, pues cualquiera de vosotros va a poder estar de acuerdo o en desacuerdo y tendrá las mismas herramientas, los mismos argumentos que yo. ¿Vale? Entonces, no estamos yo creo que esto es una limitación y una ventaja de la lógica también. ¿Vale? Entonces, fijaros, yo creo que una primera reflexión, he puesto aquí, no sé si lo leéis, digamos los 4 grandes temas de los que vamos a hablar. Por un lado, hay un sentido evidente, claro, en el que hay muchas lógicas, en el sentido de que hay muchos sistemas deductivos, y esto es claro, que hay muchos, hay infinitos de ellos. Otra cosa es en qué sentido tengamos que tener una actitud pluralista acerca de esa diversidad de sistemas. Por ejemplo, no es evidente que fijaros que está claro que hay una pluralidad de morales, de sistemas morales en distintos sitios, en distintas poblaciones. Ese sería el punto primero, pero el punto primero es difícil de describir, que es así. Solamente vamos a describir cuáles podemos hacer una especie de mapa de los distintos sistemas, y esto es algo en el que se ha avanzado mucho, en el que podemos ser mucho más precisos ahora. Y después, otra cosa es que esto de pluralismo de primer orden, por eso me refiero al que tengamos una actitud pluralista básicamente identificada con el hecho de que no tenemos razones para preferir una lógica sobre otra lógica. Esa sería la forma básica del pluralismo. Después hay una tercera cuestión que vamos a tratar, que es qué es lo que pasa desde el punto de vista de la metalógica, o sea, del razonamiento acerca de la propia lógica. No sé si sois, habéis estudiado filosofía, seguramente, no sé si habéis visto las pruebas de completud, de la lógica clásica, por ejemplo, o sea, la demostración de que un cálculo deductivo incluye todas y solo las verdades lógicas. Eso se puede demostrar, y los procedimientos que tú tienes para demostrar cosas acerca de la lógica, eso es la meta. Entonces, no es lo mismo que haya muchas lógicas, no implica que haya muchas metalógicas. De hecho, es muy habitual que todos en la comunidad lógica empleemos la metalógica, la lógica clásica. Con la lógica clásica demostramos las propiedades de los sistemas. No sé, como un zoólogo va a ver un bicho raro, un animal de la selva o un animal extraño, que lo vas describiendo desde tu propio recursos, de tu propio aparato conceptual. Y describirías de ese modo los recursos. La lógica clásica describiría las otras. Por eso no es lo mismo el pluralismo lógico que el pluralismo metalógico. El pluralismo metalógico es una forma más radical de pluralismo, porque incluye no solamente
el hecho de que haya distintos sistemas, sino que la reflexión acerca de sus propios sistemas también es plural y hay diversas alternativas. Y también me gustaría, al final, si tenemos algo de tiempo, hacer algunos apuntes acerca de la relación que hay entre el hecho de que haya diversas lógicas y que haya un pluralismo lógico, qué implicaciones tiene eso para el concepto de racionalidad, para el hecho de que haya diversas formas de racionalidad o racionalidades diversas. Esto se va un poco del tema, pero me gustaría por lo menos hacer algunos apuntes en ese sentido. Vale. Yo creo que me parece que la primera reflexión que me gustaría que hiciésemos es acerca es acerca de qué significa la pluralidad. ¿Qué significa la pluralidad? Vale. Fijaros que esta es una reflexión que la primera reflexión que quisiera que hiciésemos es de carácter no solamente lógico, sino también, si queréis, ontológico o metafísico. ¿Vale? Si sois colegas de filosofía ya sabéis de qué estoy hablando. Estoy hablando de los modos de ser de las cosas. Entonces, el modo de ser de las pluralidades, fijaros, no sé si vosotros usáis esta palabra en México, pero una pluralidad es una multitud, es un montón. Si queréis, es un mogollón. No sé, esta es una palabra un poco vulgar española, no sé si eso la usáis. Con eso quiero destacar que no estamos presuponiendo que hay ningún orden en esa pluralidad. Simplemente es un montón de cosas. Es un mogollón de cosas y podemos, fijaros que en cualquier pluralidad hay estos dos aspectos. Está el aspecto de que es una pluralidad, es un mogollón, es un montón de cosas, uno, y por otra parte tenemos el montón mismo, tenemos la propia multitud de cosas, la pluralidad de cosas. De manera que hay estas dos caras, en cualquier pluralidad la puedes ver como una pluralidad y al mismo tiempo hay un mogollón de cosas, hay una multitud de cosas en esa pluralidad. Bertrand Russell escribió en 1913 un libro, unas joyas del pensamiento filosófico y matemático. El libro se llama The Philosophy of Mathematics, el de Bertrand Russell. Yo creo que hay una traducción española que no me acuerdo cuál. No me acuerdo de qué año. Es de Philosophy of Mathematics. En este libro habla del concepto de clase y distingue dentro del concepto de clase, distingue la clase como mucho, o sea, el mogollón, la clase como uno, que sería la clase como una unidad. Entonces, fijaros que aquí esto parece que estamos hablando de ontología, parece que estamos hablando de metafísica. Y sin embargo, detrás fijaros que hay un balance entre la clase como muchos y la clase como uno que se corresponde con el concepto estándar de conjunto, el concepto de conjunto de Zermelo-Fraenkel. El concepto de conjunto de Zermelo-Fraenkel, el axioma de continuo, esa es la manera de axiomatizar la teoría del conjunto. Eso significa axiomatizar también las matemáticas. Entonces, algo es muchos elementos, una particular relación entre ellos. Pero fijaros que si tú tienes no cualquier colección tiene por qué ser un conjunto. Tú puedes tener una colección, un mogollón de cosas que no cumplan las propiedades de los axiomas y entonces que realmente no sea un conjunto. Entonces, distintos universos, distintas maneras de coleccionar entidades, que también tiene el nombre técnico de distintos modelos, se corresponden con distintas relaciones, distintas balanzas entre lo que es uno y lo que es otro. Fijaros que hay
hay varios casos, todos ellos muy importantes ontológicamente, casos, ejemplos concretos de esto, no sé si a vosotros os ocurre alguno, os preguntaría, no sé si tenemos mucho tiempo para eso, vamos un poco pillados de tiempo, pero pensad, por ejemplo, en lo que es un límite, en la noción de límite, en la noción en matemáticas de límite, un límite es una propiedad que tiene una secuencia de elementos que no está de el límite es un límite de todo el mogollón de la secuencia, de todo él. No es de ninguno de esos elementos, sino el límite está fuera de la secuencia. Nunca, ningún elemento de la secuencia puede estar dentro del límite y sin embargo es una propiedad, el conjunto, o bueno, la colección en ese caso puede tener esa peculiaridad de un límite sin que ninguno lo tenga, ¿vale? De manera que es como si nosotros tenemos una colección que tiene una propiedad, pero la colección entera tiene una propiedad, ninguno de estos elementos tiene una propiedad. Y también tienes otra característica, digamos, el inverso de esto, que es cuando la colección no tiene una propiedad, pero todos sus elementos sí tienen una propiedad. Por ejemplo, en el caso de una lotería, la probabilidad la probabilidad es muy baja de que a cada uno le toque, de que cada billete de lotería sea premiado es muy baja, sin embargo, la probabilidad de que algún billete toque pues es muy alta. Vale, con eso quiero decir que fijaros que en este asunto de la pluralidad vale, es verdad que va a haber muchas lógicas, pero detrás de esta historia de las muchas lógicas, lo que realmente importa es que hay muy distintas maneras de hacer colecciones, maneras de considerar, entender las pluralidades. Hay una manera estándar que está definida por la lógica clásica, que es digamos, el concepto de conjunto, pero hay varias alternativas, hay muchas alternativas. Por ejemplo, pensad en los casos de vaguedad. Os voy a hacer una pequeña, exponer una pequeña paradoja que yo creo que es muy profunda y muy interesante. Imaginaros que os ponen un aparatito cuando siendo todavía un feto sin que sabéis que el corazón se forma dentro del útero de la madre, está el feto y el feto al principio, claro, no es más que una célula, el corazón se forma, no sé, en unas semanas o no sé cuándo se forma el corazón, pero imaginaros que nosotros implantamos un aparatito al feto para que le vaya contando los latidos del corazón. Desde el primer latido del movimiento sístole, diástole del corazón que los va contando, ¿vale? Imaginaros que el niño nace con este aparatito que le han metido, el niño crece, pues se hace, no sé, imaginaros que el niño es cualquiera de vosotros, ¿vale? Que tenéis ese aparatito. Dime. Ah, vale. Sí, dime. Sí. Te escucho, te escucho. Buenas tardes. Buenas tardes. Corríjame, por favor, si hago el comentario fuera de lugar. Hay una cuestión inicial, básica, en todo ser humano, al enfrentarnos con la realidad, sea cual sea esta, y es precisamente, pareciera ser algo incluso muy natural, de la tendencia a clasificar cualquier cosa que se nos presente, hacemos una clasificación y esto se denomina como una de las operaciones conceptuales, operaciones del pensamiento elementales, tal como también la división de un objeto o el análisis de un objeto. Son, digamos,
las operaciones básicas conceptuales del pensamiento. Desde este punto de vista, ¿hasta dónde tiene que ver esta misma actitud natural frente a la realidad y como manifestación del pensamiento con esto que se plantea de enfrentarse a la idea de la pluralidad? Incluso en los términos de, por traer a cuenta por allí un cuento de ficción de Borges, no recuerdo bien el título, de John Wilkins, donde hace una clasificación de animales y hace, pues, se ve allí el desborde de la imaginación en esa clasificación. Entonces, de ser así, ¿en qué momento aparecería esta cuestión también de verificar, validar si las clasificaciones que estamos haciendo son apropiadas, inapropiadas, adecuadas, inadecuadas, etcétera? A propósito que está en hasta donde acabo de entender, esta cuestión de la pluralidad y partiendo de la clase y el límite que nos acaba de exponer. No sé si sea mi pregunta. Vale, bien. Vuelvo a bajar el volumen como para cumplir. Vale. Bueno, pues es muy pertinente el comentario. Eso otra cara de esta relación que decimos entre la lógica y la ontología, porque el problema de la categorización, o sea, de cómo se organiza en tipos la realidad y el hecho de que hay, claro, categorizaciones alternativas, también hay una pluralidad de tipos a la hora de organizar de estas clasificaciones. El caso que dices de la yo creo que el cuento de Borges es una enciclopedia china, ¿no? Es una enciclopedia china que hace todo tipo de clasificaciones que nos resultan absurdas. Por ejemplo, las que visto de lejos parecen un puntito. Claro, visto, no sé, cualquiera de nosotros visto de lejos parece un puntito, pero puedes tomar otros criterios. Claro, la lección en ese caso es que las clasificaciones eran arbitrarias. Pero es posible que haya clasificaciones que no sean arbitrarias. Esto es un gran problema dentro de la ontología, el problema de las clases naturales. Si hay clases naturales, o sea, colecciones de categorías que se respondan a la realidad, o más bien la manera como clasificamos las cosas al final responden a estereotipos. Claro, un estereotipo puede ser muy útil. De hecho, es muy útil y podemos sobrevivir gracias a que manejamos estereotipos, pero también es cierto que los estereotipos tienen un coste cognitivo, pueden ser falsos, incluso sistemáticamente falsos, y que evalúes erróneamente pues, las situaciones, las circunstancias, las personas, las clasifiques mal y se clasifiquen erróneamente. Claro, lo cierto es que en este caso, la cuestión esta de la unidad, de la pluralidad, estaba afectando no tanto a las clasificaciones y a las categorías como a las sustancias. Esa era la perspectiva de la clase como muchos y la clase como todos. Pero claro, el problema es más amplio. El problema afecta también a los propios predicados. Sí. Lo que pasa es que desde el punto de vista lógico no nos interesa menos un predicado que otro predicado. Por ejemplo, el predicado ser feliz y vivir en Chiapas nos interesa tanto como el predicado ser una roca del planeta Marte. Desde el punto de vista estrictamente lógico, no estamos interesados en qué clasificación de los predicados es más correcta a la hora de describir el mundo, que nos interesa cualquier descripción. Estamos desde una perspectiva muy abstracta, estamos hablando de cualquier clase posible. Pero, bueno, yo creo que es muy pertinente. Y además también destaca la relación entre la lógica y la ontología, que son dos caras de lo que es básicamente el mismo problema. No sé, vale, gracias. Un momento, voy a subir el volumen para oírte. Sí, dime. Sí, doctor, gracias
quería preguntar específicamente algo sobre lo que ya mencionaba en respuesta a la pregunta que hizo el doctor Raúl sobre las clases naturales. Tengo un poco de conocimiento respecto al argumento de Hilary Putnam respecto a la Tierra Gemela. Y lo he tratado de enfocar desde el punto de vista de las clases naturales. Y se puede ver como el hecho de que no porque se denomine en el transcurso de la historia de la nominación de un objeto vaya a cambiar su sentido o su significado porque estamos refiriéndonos a una clase natural. Ahora, la actitud pluralista que usted menciona, ¿qué implicaciones tendría respecto a cierto tipo de clases naturales? ¿Qué sucedería con estas si, digamos, tengo una diversa manera de clasificar, de conceptualizar la realidad? ¿Qué sucede con esta? Y creo que aquí ya me brinco hasta el último punto. Obviamente estoy presuponiendo que hay una implicación del pluralismo en nuestro concepto de racionalidad. Vamos a racionalizar de manera diferente si utilizo cierto tipo de lógica. Y la pregunta, sí, ahí se volvería la pregunta anterior. ¿Qué pasa con cierto tipo de clases que no van a ser arbitrarias, a pesar de que haya un pluralismo lógico? Bien. Bueno, aquí hay muchos problemas muy profundos involucrados. Es difícil responder a todo. Por una parte, estamos hablando del pluralismo lógico. Es cierto que puede haber muchas formas de pluralismo. Y entonces yo quería concentrarme en el pluralismo lógico por razones de orden y entonces realmente desde el punto de vista estrictamente lógico, pues que se haga que la referencia a una clase natural no está asegurada lógicamente, y es posible, hay un mundo posible en el cual pues la clase natural de los, no sé, la clase natural de los humanos pues es distinta, incluso tiene otros criterios distintos. Desde el punto de vista estrictamente lógico. Pero es cierto también, como la pregunta anterior también indicaba, que claro, detrás de la actitud pluralista hay una perspectiva que no tiene que ver con el pluralismo lógico, sino que tiene que ver con el concepto de identidad. Entonces, efectivamente, es decir, hablando claramente, gran parte de los argumentos, por ejemplo, gran parte de los argumentos de Putnam también sobre los modelos y las clases naturales también están presuponiendo que cada modelo es básicamente un conjunto que hace verdaderas o falsas oraciones de un lenguaje. Pero se está presuponiendo que es un conjunto. No se están considerando criterios, digamos, alternativos de identidad. Y es cierto que había un pluralismo metafísico, un pluralismo lógico, que concernaría a qué criterios de identidad alternativos hay, tanto para individuos como para clases naturales. Entonces, estas teorías muy extendidas, causales, y que tienen estos argumentos como los de la Tierra Gemela, hay varios argumentos que vienen a poner constricciones, digamos, contingentes sobre verdades necesarias. Vienen a imponer, a hacer que un hecho contingente como que, no sé, un hecho contingente es que Chiapas está en México, pero podíamos considerar como que desde un punto de vista esencialista sería una propiedad esencial de Chiapas, de México, del mismo modo que el ser agua ser H2O es una propiedad esencial del agua. Entonces, fijaros que por una parte es un hecho histórico que Chiapas está en México, es un hecho de la historia que no existía en el siglo XIV, que no existía en el siglo
5.000 antes de Cristo y que en el futuro tal vez no exista, pero que existe ahora, y ese hecho contingente impone una constricción, impone una necesidad y no solamente es una verdad contingente, es una verdad modal, es una verdad necesaria. Si tú entiendes el significado de Chiapas, entiendes que pertenece a México. Y es una necesidad que se exporta en el... Vale, esa es una cuestión importante, semántica, que tiene que ver con cómo de pluralistas somos en torno a la identidad. Esta es una cuestión profunda e importante, y yo creo que el pluralismo sobre lógica abre la puerta a distintas respuestas no habituales o no comunes a esta cuestión de la identidad. Pero digamos que esa es como una aplicación ulterior del pluralismo lógico. Bueno, muy bien, las dos cuestiones planteadas han sido muy pertinentes. Creo que si me dejáis, voy a terminar de contar esa pequeña paradoja que estaba contando. ¿Os acordáis que teníais puesto cada uno de vosotros un aparatito que cuenta los sístoles y las diástoles? Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que ninguno de vosotros es un niño, ¿vale? Porque ya no sois un niño. Entonces podíamos preguntar cuál ha sido el último latido de vuestra infancia. ¿Cuál ha sido, ya que hemos puesto este aparatito contando todos los latidos, con qué latido, después de qué latido habéis dejado de ser niños? Por ejemplo, pues fijaros que aquí nuestra intuición es, ¿vale? Imaginemos cualquier latido n, de orden n, digamos que lo tengáis con 14, con 15 años, con lo que sea, pero ¿por qué si tú eres niño con el latido n, por qué no eres niño con el latido? Fijaros que este es un tipo de pluralidad, la pluralidad de latidos durante tu infancia es una pluralidad que parece... Bueno, la paradoja parece infinita, porque si un latido cualquiera, si es de tu infancia, el latido siguiente también será de tu infancia. Entonces, por inducción, tú puedes decir que tú nunca dejarás de ser niño, pero eso es absurdo. Es curioso, planteé este problema hace muchos años a un lógico español que ya se ha muerto, una persona muy conocida y muy reputada, y después de discutir un rato sobre esto, en un sentido que desde el punto de vista lógico es impecable, pues bueno, llegó a la conclusión de que no había niños. Porque claro, el concepto de niño sería un concepto inconsistente, sería un concepto lógicamente contradictorio. ¿Por qué? Porque si tú eres un niño con n latidos, seguirás siendo un niño con n más 1 latido. No deja de ser niño simplemente a ese ritmo tan rápido del latido. Por lo menos niños, me estoy refiriendo ahora a niños en la acepción estándar normal que tenemos en castellano de lo que es un niño. Es verdad que podíamos incluir un nuevo término, que sería una nueva clasificación, vamos a llamar los niños asteriscos, que fuesen los niños, podríamos poner una precisión legal, digamos, que pues, no sé, después de tantos latidos, después de 44.000 latidos, o después de poner una condición, la que sea, una condición, la que fuese. Pero fíjate que entonces no hablaríamos de niños, estaríamos hablando de lo que sea, de este niños asterisco, de ese nuevo criterio. Este es un ejemplo de cómo hay algunas colecciones que no son conjuntos. Hay algunas colecciones que son vagas, imprecisas. En cambio, un conjunto tiene que ser preciso. Un conjunto, según los axiomas de Zermelo-Fraenkel, tiene un conjunto, tiene un número particular de elementos. Entonces tú debes de, en el caso de los niños, la respuesta clásica es que nosotros no conocemos el número de latidos de nuestra infancia, pero sí que existe el número de latidos de nuestra infancia.
pero desde una perspectiva, desde una lógica alternativa, desde una lógica distinta, es posible pues, ver este problema de manera radicalmente distinta. Por eso el pluralismo lógico, por una parte, es una cuestión lógica, pero por otra parte es una fuente de herramientas filosóficas, de herramientas ontológicas y conceptuales, para pensar en términos extendidos, digamos, pensar no solamente restringidos a los mundos posibles clásicos, sino que podemos entender podemos entender circunstancias muy diversas que no tienen por qué tener las peculiaridades lógicas que la lógica clásica impone a las colecciones en general. Entonces, este ha sido un ejemplo de una colección que no es un conjunto porque no es precisa, porque no tiene una cantidad precisa de elementos. A poco que miréis a vuestro alrededor, veréis que la inmensa mayoría de nuestros predicados, de estas clasificaciones, o también de los nombres, términos de sustancia, involucran unos u otros grados de vaguedad y de imprecisión. Eso, esta es una fuente de instancias, de modelos que no son clásicos porque no están basados en un conjunto, no están basados en dar valores de verdad a conjuntos, o como elementos de un conjunto determinen la verdad o la falsedad de un enunciado, el que sea. Vale, simplemente voy a hacer una especie no puedo ver la parte técnica de cada, pero yo creo que podemos hacer una especie de lluvia de ejemplos, ¿vale? Cada ejemplo yo creo que es ilustrativo. El segundo ejemplo que os quería dar, esta paradoja, por cierto, es bien interesante y bien profunda, la que os he comentado. La primera vez que yo la vi es por lo que se llama. Pero hay varias versiones interesantes de esta paradoja. Bueno, ahora el siguiente ejemplo es un ejemplo que seguro que lo conocéis, o bueno, si tenéis interés un poco en la lógica. Yo estoy seguro que muchos de filosofía conoceréis el principio del tercer excluido. ¿Alguien no lo conoce? Todos lo conocéis, ¿no? Sabéis que el principio del tercer excluido. Puedo escribir aquí. No confundir con el principio de bivalencia. O sea, por ejemplo, pues no sé, mi manera predilecta de plantear esto, no sé si sería con el ejemplo, no sé si sabéis quién es Dulcinea, ¿os acordáis del Quijote? ¿Quién era Dulcinea? Sabéis que Dulcinea era una mujer bastante fea, pero que Don Quijote estaba enamorado de ella y la consideraba muy hermosa y eso. Entonces, pensad en el cuerpo de información, adrede digo cuerpo de información y no enunciado, porque la lógica no solamente afecta a enunciados lingüísticos, la lógica afecta también a cuerpos de información que no tienen por qué ser expresables lingüísticamente. Por eso, expresamente le quiero indicar que A no tiene por qué ser un enunciado, puede ser un enunciado, en muchos casos será un enunciado, incluso en este caso concreto del que estoy hablando será un enunciado, pero pueden ser cuerpos de información que no tienen por qué ser enunciados, ni tienen por qué ser proposicionales. Por ejemplo, podemos hablar de acciones, podemos hablar también de contenidos visuales, perceptivos. Esos también serían cuerpos de información. Vale, pero vamos a suponer que en el caso este de Dulcinea que nos interesa, imaginaros el enunciado: Dulcinea tiene un número primo de pecas.
¿vale? Sabéis que un número primo es un número que solo es divisible por sí mismo por 1. Entonces nosotros no sabemos cuántas pecas tenía Dulcinea. No sabemos si tenía un número par o impar. En ningún sitio nos lo dice. Nosotros no podemos demostrar que Dulcinea tiene. Esto es una afirmación. No podemos demostrar si Dulcinea tiene un número primo de pecas. Eso no lo podemos demostrar. No, tendríamos que ir al Quijote o a la cabeza de Cervantes o no sé dónde lo podríamos demostrar. Eso en general nunca lo vamos a poder demostrar. Por lo menos no en el caso de Dulcinea. Y esta sería la negación de eso, la negación de que Dulcinea tenga un número primo de pecas. Tampoco podemos demostrar eso. Entonces, fijaros que el principio de tercero excluido, es típicamente una verdad de la lógica clásica porque preserva la verdad. La verdad. La lógica clásica la podemos definir como ese sistema de inferencias que tenemos la seguridad de que si las premisas son verdaderas, entonces las conclusiones también serán verdaderas. O sea, la verdad se preserva en el flujo de la información, en el flujo del razonamiento. Si es lógicamente válido, desde el punto de vista clásico, la verdad se va a preservar. Pero que se preserve la verdad no quiere decir que se preserve la demostrabilidad. Entonces, por ejemplo, este es lo que quiero ilustrar con este caso. La demostrabilidad no se ha preservado. Nosotros no podemos demostrar ni podemos demostrar algo. Entonces, toda una familia de lógicas no clásicas no se basa en la preservación de la verdad, sino en la preservación de la demostrabilidad, y estas lógicas son las lógicas intuicionistas, que durante una parte muy grande, el alcance, el interés de las lógicas intuicionistas es muy cambiante de un país a otro país. Si vais a Holanda, en Holanda las matemáticas que se enseñan son matemáticas intuicionistas. Ellos tienen un concepto de número real que es, bueno, a efectos técnicos no es distinto del número real que se enseña en otros sitios, pero realmente, lógicamente es distinto, conceptualmente es distinto. La propia definición del número real desde el punto de vista constructivo, tú no puedes construir un número que sea infinitamente largo, puedes realmente construirlo y entonces tampoco puedes quiero decir, no puedes efectivamente demostrar que existe. Entonces, la perspectiva constructiva en general, en epistemología, en muy distintas disciplinas, está basada en esta lógica que se llama lógica que se llama intuicionista. Hay varias versiones también del intuicionismo más o menos radicales. La forma más radical entiende que solamente tenemos acceso, incluso desde el punto de vista matemático, a números finitos. Fijaros lo que significa si yo 10 elevado a 10 elevado a 10. Este número que he escrito aquí abajo es más grande que el de segundos del universo. No hay nada en el universo que sea tan grande como esto. Ni siquiera es físicamente posible que eso sea así. Sin embargo, yo he podido escribirlo de manera muy rápida con esa operación de elevar la potencia. Entonces, desde el punto de vista constructivo, ese objeto es una pura ficción. En cambio, desde el punto de vista clásico, desde el punto de vista clásico de
de la verdad matemática y lógica, pues ese elemento es un objeto más. Porque desde el punto de vista de la verdad, no de la demostrabilidad, sino de la verdad, pues es un objeto más. Incluso es un objeto finito. No es un objeto infinito. Ese número se corresponde con un conjunto finito, aunque inaccesible. Bueno, es cierto que bueno, esta perspectiva intuicionista fue muy popular en unos sitios y en unos tiempos, y en otros lugares es menos popular y menos... a veces está muy vinculada a la perspectiva positivista, porque ellos, claro, están exigiendo que para que se considere alguna verdad lógica, no solamente tiene que ser verdad, sino que tiene que ser demostrable. Fijaros que demostrable significa finitamente demostrable, que este es finito tiempo demostrable. A nosotros no nos interesa tanto ver si es preferible una u otra, sino simplemente el hecho de que tú tienes distintas propiedades que se preservan. Nosotros tenemos que, lo que es el razonamiento significa que en el flujo de la información algunas propiedades, la lógica se trata del estudio de qué propiedades se preservan en el proceso de inferencia, en el proceso de sacar consecuencias. Desde el punto, este proceso de sacar consecuencias, que podemos imaginar como un flujo de información. Si se preserva la verdad, entonces tenemos la lógica clásica. Si se preserva la demostrabilidad, tenemos la lógica positivista. Pero tenemos muchas propiedades que pueden preservarse en el flujo de información. Y para cada una de estas propiedades podemos encontrar una lógica que describe efectivamente, que caracteriza los matemáticamente precisos cómo tienen que ser las diferencias que la preservan. Entonces, la idea del pluralismo es nosotros no tenemos razones lógicas para preservar una propiedad sobre otra. Vamos a poner más ejemplos. Vamos a ver si soy capaz. Esto ya lo podemos probar. ¿Qué me decís de esto? Yo os voy a poner la fórmula, vosotros me decís si es una verdad lógica o no. ¿Vale? No sé si estáis familiarizados con este lenguaje de primer orden, este lenguaje formal. ¿No os acordáis de... ¿No habéis estudiado lógica bueno, nos olvidamos de eso. Ya os he dicho que no hacían falta ningún conocimiento. Os lo digo digamos en español. Imaginaros que hay alguien que es pobre, entonces todo el mundo es pobre. Eso es una verdad lógica. Que hay alguien que sí es pobre, entonces todo el mundo es pobre. Hay un número que si ese número es par, entonces todo número es par. Fijaros aquí, la miseria y el encanto de la lógica es que esta estructura te vale tanto para te vale con independencia de qué sea P. Nos da igual si P es ser pobre, ser rico, ser simpático, ser bueno, ser cualquier cosa. Nos da igual si la estructura lógica de esa información no tiene que ver con cuál sea el contenido de P. Lo que nos está diciendo es que hay algo que si es P, todos. Si hay alguien, imaginemos que hay alguien que si ese alguien me quiere, entonces todo el mundo me quiere. Bueno, esto de me quiere, harían falta dos variables, ya se complica. Pero buscar cualquier predicado que sea nadie, que sea el predicado de una propiedad. Por ejemplo, pues tener barba. Entonces, si alguien es tal que si tiene barba, entonces todos, ese es el cuantificador
cuantificador universal, todos tienen barba. ¿Creéis que eso es una verdad lógica? ¿Hay alguien que si tiene barba, entonces todo el mundo tiene barba? No, no parece que eso sea una verdad de sentido común. Sin embargo, sí es una verdad de la lógica clásica. Eso lo podemos demostrar que es así. Podemos demostrarlo por reducción al absurdo. Supongamos que no es verdad. Si no existe, se supone que no existe X que cumpla esta condición. Si fuese así, entonces, si no hay nadie que cumpla, todos no cumplen. O sea, es lo mismo decir que no hay alguien feliz, todos son infelices. Pues negar un condicional es lo mismo, es lo mismo que afirmar el antecedente y negar la consecuencia. Por lo menos desde el punto de vista de la lógica. Fijaros que aquí ya tenemos una contradicción, porque tenemos que todos son que no todos son B. No, y esta es una contradicción. Por lo tanto, esto nos ha llevado a una contradicción, por tanto, eso sería una manera de demostrar que un poco contra el sentido común, en este caso sería la lógica contra el sentido común, si alguien es rico, entonces hay alguien tal que si alguien es rico, todos son ricos, o hay un número que si ese número es par, todos los números son pares, y esto es bastante contraintuitivo. Nosotros podíamos querer una lógica que fuese más favorable, pero desde el punto de vista clásico eso es así. Y vale, entonces sería también un ejemplo, que quiere decir que nosotros podemos el pluralismo lógico de lo que trata es decir, es de entender los cuantificadores, o sea, este cuantificador universal y el cuantificador existencial, y también las constantes lógicas, y la negación también, entenderlos en todas las maneras de entender esos operadores para estudiar también las relaciones con el razonamiento ordinario. Fijaros que desde el punto de vista del razonamiento ordinario no es cierto que haya alguien que si es feliz, entonces todo el mundo sea feliz. Normalmente no pensaremos que ese es el caso. Vale. Después voy a ir un poco rápidamente a ver cómo andamos de tiempo. A ver. Hay toda otra familia de... Dejadme que... voy a saltarme otros... Había muchas cosas que decir sobre el condicional, me las voy a saltar. Vamos a pensar en las contradicciones, ¿vale? Yo creo que es... A veces es uno de los aspectos en los que el pluralismo lógico puede ayudar más a otras partes de la filosofía y puede también aportar contribuciones para entender el concepto de contradicción de otros modos. Fijaros que nosotros podemos entender la negación, simplemente podemos entender la negación al estilo que llamamos real. Podemos entender, como hace, por ejemplo, podemos entender la negación de 1 como 0, la negación de 0. Eso sería la negación la negación es la inversa. Chomsky lo llama una polaridad. Igual que hay polaridad positiva, negativa, pues la negación lo que hace es invertir la polaridad. Fijaros que esto es un concepto de... Esto tiene que ver con las dos preguntas que me hicisteis antes. Las dos preguntas tienen en común que sería muy difícil para nosotros entender qué es un término natural o una clase natural y entender también en qué sentido una clasificación es más válida una que otra si no tenemos una perspectiva modal.
¿Alguien de vosotros me podía ayudar? ¿Podía introducir qué es lo que entendemos por modal? ¿Cuándo es algo modal? ¿Qué es qué es lo que distingue la modalidad de simplemente la no modalidad? Fijaros que desde un punto de vista no modal, un problema es no modal si tú lo puedes simplemente plantear en términos de unos y de ceros. En términos de, por ejemplo, puedes tener la negación, si tú sabes, si tú sabes la negación, o sea, la negación de A, simplemente, si tú sabes si es verdadera o falsa, ya sabes que la negación es falsa. Por ejemplo, si tú tienes la conjunción ya sabéis que una conjunción es verdadera si los dos elementos son verdaderos. Una disyunción todos estos problemas los puedes solucionar en términos de unos y de ceros. Pero un problema modal no lo puedes solucionar en términos de unos y de ceros, sino de unos o ceros relativos a un índice. Que ese índice puede ser un índice temporal, puede ser un índice doxástico, o sea, de creencias, puede ser un índice de obligaciones. La idea, por ejemplo, la cuestión es que tú en un índice tienes unas verdades y en otro índice tienes otras verdades. Y hay determinadas nociones que lo que hacen es atravesar los índices, de manera que te permiten pasar de un índice a otro índice. Por ejemplo, en el tiempo. Ayer tal vez no estabais aquí vosotros sentados. Ayer el conjunto de verdades es distinto que el conjunto de verdades que hay hoy. Por ejemplo, tal vez vosotros debierais estar en casa fregando o haciendo tal cosa o tal otra cosa, porque normalmente no hacemos todo lo que debemos hacer. Por eso el índice del deber, el índice deóntico, es también distinto entre qué cosas son verdaderas o falsas y las cosas que debemos hacer, ¿no? Fijaros que hay toda una serie de índices. El índice, hemos dicho, por ejemplo, la demostrabilidad también es un índice modal, el tiempo es otro índice modal, el conocimiento es un índice modal, la perspectiva, el hecho de que cada uno de vosotros vea las cosas desde una perspectiva es distinta a esa perspectiva de otras perspectivas. Ese es otro concepto modal. Entonces, la referencia, que era el problema de las clases naturales, es un concepto modal porque atraviesa distintos índices, y la clasificación en distintos predicados también es un problema modal, ¿vale? Pero fijaros que hay problemas más simples, más básicos, que podemos entenderlos no modalmente, no con índices, sino simplemente en términos de un circuito de sí y no. Esos serían, en la metodología clásica sería la negación, la disyunción, la conjunción, el condicional clásico. Estos son definibles en términos no modales, simplemente de combinaciones de unos y de ceros. Pero pensar que si viniese un extraterrestre que lo supiese todo, que supiese poner los unos y los ceros en cualquier enunciado, supiese exactamente cuántos pelos hay en cada una de vuestras cabezas, supiese dar el valor de verdad 1 o 0 a cualquier enunciado, pensad que aunque tuviese ese conocimiento, no tendría conocimiento de las relaciones modales. Un extraterrestre que supiese dar valores unos y ceros a todos los hechos no tendría acceso a lo que es posible, a lo que es obligatorio, a lo que es necesario, a lo que es simplemente a las combinaciones que son modales. Porque esas combinaciones modales no son definibles en términos de uno y de ceros, sino unos o ceros relativos al índice. ¿Vale? Entonces, fijaros qué diferencia es entender la negación, un operador que te cambia el 1 en 0, el 0 en 1, que entender la negación como una operación modal. Si tú entiendes la negación como una operación modal, entonces, en lugar de que sea simplemente el resultado de convertir el 0 y el 0 en 1, vas a entender aquí otra negación, la negación distinta. Podemos tener
Depende de qué índice estemos, la negación de uno puede ser uno, la negación de uno puede ser cero, la negación de uno puede ser uno, incluso puede haber otros valores de verdad, puede haber un valor de verdad, digamos, dos, pero un valor de verdad es un niño, puede haber distintos. Entonces, fijaros cuál es la consecuencia inmediata de que entender la negación como un operador modal. La consecuencia inmediata es que las contradicciones dejan de ser, se entienden también de otro modo, porque una contradicción es simplemente, es imposible, porque si vale 1, la negación vale 0, por lo tanto la combinación de las dos no tiene que ser más que 0, pero desde un punto de vista modal es posible que haya contradicciones que son admisibles, que son incluso verdaderas desde esta perspectiva lógica que es distinta de una perspectiva lógica que es distinta en el sentido de que la negación se entiende como un operador modal. Y entonces hay determinadas contradicciones que son aceptables, que son admisibles, que son incluso lógicamente admisibles, ¿vale? Entonces, yo creo que esta es una herramienta filosóficamente útil y interesante y tiene una. Fijaros que no estamos hablando de que haya sistemas en los que todo valga. No sé, a mí me gusta hacer esta broma aquí. Ahora ya no, había antes, hace unos años, había un periódico en Nueva York que había una serie de estas de contactos que ponía chico busca chica, después había también chica busca chica, chico busca chica, grupo no sé qué, había un montón de combinaciones posibles y había una combinación final que era muy graciosa, que era anything goes. O sea, anything goes, todo vale. Fijaros que todo vale en lógica, no lo queremos para nada. Todo vale, desde el punto de vista clásico, una contradicción es equivalente al todo vale. Pero desde este punto de vista modal, hay contradicciones que son manejables, que no son equivalentes al todo vale, que tú puedes controlar. No son contradicciones, se llaman explosivas, porque son triviales, hacen que colapse un sistema por el hecho de que haya contradicciones. Pensar que simplemente, yo creo que en nuestra propia experiencia seguramente pues hemos tenido contradicciones, nos hemos contradecido. Bueno, hay un ejemplo estupendo que es en la propia historia de la ciencia. Tú coges los Principia de Newton y los Principia de Newton son demostrablemente consistentes. Tienen contradicciones porque identifican con cero y al mismo tiempo no identifican con cero las para definir el movimiento de los planetas, las relaciones, los movimientos en el tiempo y en el espacio eran cada vez más pequeños y entonces a veces se identifican con cero y a veces no se identifican con cero, lo que él llamó las fluxiones. Claro, esto era lógicamente contradictorio. Tardaron casi más de 200 años en arreglar este problema. Y eso quiere decir que a pesar de que el sistema era contradictorio, la física se avanzó. O sea, somos capaces de controlar las contradicciones. No nos colapsan las contradicciones. Nosotros, el proceso inferencial, el proceso de sacar consecuencias se mantiene, aunque haya contradicciones. Esas contradicciones son de algún modo controlables. Para que eso sea posible desde un punto de vista lógico, la lógica, el sistema resultante no puede ser un sistema clásico. No, es necesario una negación que sea una negación modal, una negación que sea relativa o dependiente a un índice. Bueno, hay varios ejemplos, hay otros ejemplos un poco más técnicos con el condicional, pero prácticamente cualquier verdad lógica que se os ocurra, incluido A implica A, es un principio para el cual puedo enseñaros sistemas formales que no lo cumplen. Esto es cierto que, en principio eso lo único que significa es que hay muy distintos sistemas formales, pero de la perspectiva pluralista lo que invita es a considerar que las propiedades semánticas que preserva cada uno de estos sistemas pues
no son preferibles unas sobre otras. A efectos, por ejemplo, del razonamiento ordinario, a efectos del razonamiento, por ejemplo, sobre los mundos posibles, etc. No sé si creo que ya estoy un poco fuera del tiempo. No he hecho lo que había prometido exactamente, ni mucho menos como es habitual. Pero bueno, yo creo que ya aquí faltan muchas cosas. Tal vez quisiera, para daros ahora la palabra a vosotros, quisiera repasar de qué propiedades hemos hablado. Cuando hablamos de pluralismo lógico, no solamente pensar, por ejemplo, en la probabilidad. Cómo gran parte de nuestras inferencias no son inferencias necesarias, son inferencias simplemente probables. Yo puedo inferir que no sé, que si abrís la boca estáis aburridos o estáis cansados. Esa es una inferencia que a lo mejor es equivocada, no es lógica, no es clásicamente válida. Sin embargo, tiene una determinada, preserva una determinada probabilidad. La probabilidad es otra propiedad muy importante. Y la probabilidad tiene que ver también con la credibilidad, el grado de creencia, con el grado. Eso podemos ir con cuánto dinero estaríais dispuestos a pagar por un enunciado, por una creencia. Es una manera de medir esta credibilidad. En realidad hay decenas de estas propiedades. Muchas de ellas son epistémicamente importantes o incluso moralmente importantes o filosóficamente importantes en todo caso, ¿vale? Entonces, la idea del pluralismo lógico es que no tenemos razones lógicas para preservar una propiedad sobre otra. Y yo pienso que eso es así, que este es el caso, que realmente no tenemos razones para preferir una propiedad sobre otra. Razones ellas mismas de tipo. ¿Vale? Bien. Bueno, no he entrado en la cuestión de la metalógica ni en la cuestión de la racionalidad, pero tal vez lo podamos hacer así en el diálogo. Así que yo creo que puedo, yo casi no sé si me he pasado, o estoy cerca de pasarme así que ya os voy a dejar la palabra a vosotros, ¿de acuerdo? Entonces voy a interrumpir y subir el volumen para oíros, ¿de acuerdo? Vale, voy a subir el volumen. Si habéis dicho algo, no lo he oído porque bajé el volumen y no. Ahora ya os oigo. Sí, dime. ¿Cómo te llamas? Perdona. Bueno, tres preguntas en función de lo expuesto y de lo que más o menos alcancé a captar. El pluralismo lógico pone en cuestión diversos tópicos de las diversas lógicas que han existido para poder explicar algunos otros casos que no caen en algún tipo de lógica. El caso de los latidos del corazón del niño, los pelos de las pecas de Dulcinea, etc. Son casos que no caen en determinados sistemas lógicos. Entonces, el pluralismo lógico trata de poner en cuestión de cómo hay determinados casos en los que algunas nociones, como la cuestión de la verdad, la demostrabilidad, el tercero excluso, atienden a un sistema, pero en otro sistema no necesariamente hay ese principio de contradicción, etc. Hasta donde más o menos capté la cuestión. La primera pregunta tiene que ver con la cuestión de que seguimos esta línea de la lógica clásica, la lógica formal, y
donde quedó lógico de principios del siglo XX, de que la lógica llegó a un límite. Gödel. ¿Mande? Gödel. Gödel, sí. Sí, llegó a un límite, y si el pluralismo lógico surge, esta es la pregunta, empieza a surgir precisamente por esta cuestión también de que hasta allí se quedó esa línea que podemos seguir en la historia de la lógica clásica, la lógica formal, hasta el principio de la interoperabilidad. Sí, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, muy relacionada, ¿dónde empieza a surgir ya con este nombre como tal? O sea, también se derivaron algunas otras lógicas y algunas otras cuestiones, como el asunto de la argumentación, etcétera, etcétera. Y la lógica informal, etcétera. Dentro de esta diversidad que se ha desarrollado las distintas lógicas, ¿dónde surge la denominación como tal de decir, bueno, esto le vamos a llamar pluralismo lógico? Y por esto vamos a entender un poco lo que ya nos ha venido explicando. Y finalmente, estoy entendiendo, o lo estoy entendiendo de esa manera, o lo que me va a aceptar, pues es realmente algo, lo que se está cultivando en algunos centros. ¿Cuáles serían esos centros en los que se está desarrollando esta cuestión del pluralismo lógico? Esas serían mis tres preguntas. Si tiene que ver algo con el límite con el que se llegó con Gödel, dos, además de que se llevaron algunas otras, ¿quién, en dónde? No, me imagino, no sé, 3, 4, 5 décadas, no lo sé, se denomina pluralismo lógico, y actualmente dónde se está desarrollando, quiénes conforman algunos grupos, universidades donde se esté cultivando la cuestión del pluralismo lógico. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias. Bueno, mira, me he dado cuenta que hay algo esencial que se ha quedado por decir, y cuando has estado hablando en la primera parte, en este resumen que has hecho, hay algo esencial que se ha quedado sin decir, pero que no tardo nada en decirlo. Fijaros que hay un... De todos estos ejemplos hay una lección clara, ordenada, que sacar de estos ejemplos. Fijaros que la lógica clásica es la lógica más grande de todas. Desde el punto de vista del número de teoremas, las verdades que os ponía son verdades clásicas que en otros sistemas no son verdaderas. Es la más generosa. ¿Por qué es la más generosa? Es la más grande, es la que demuestra más cosas desde el punto de vista sintáctico. Es la más grande, es la más generosa. Todas las demás son simplemente fragmentos. Desde el punto de vista semántico, o sea, desde el punto de vista semántico, es decir, ¿cómo son los modelos? Vamos a pensar en términos de mundos posibles. ¿Cómo son los mundos posibles que existen desde el punto de vista de la lógica clásica? Bueno, el propio concepto de mundo posible es una generalización en el lenguaje ordinario y en la semántica de un concepto de la lógica, que es mundos posibles son conjuntos que son máximos, o sea, que responden a todas las preguntas, por eso son mundos, y son consistentes, no tienen contradicciones. Son conjuntos máximamente consistentes. Eso quiere decir que desde el punto de vista semántico estamos requiriendo que de los mundos posibles estamos siendo exigentes con ellos. Estamos exigiendo que sean mundos que respondan a todas las preguntas y que sean consistentes, que no tengan contradicción. Imaginaros que vamos a ampliar esos puntos, esos mundos posibles. Vamos a circunstancias que no sean mundos, o sea, circunstancias que no respondan a todos los problemas. Simplemente que determinadas cuestiones queden abiertas, en lugar de
mundos, estamos hablando de situaciones, de estados. No, no es un mundo, no está respondiendo a todas las preguntas. Por ejemplo, en el caso de la gemela, es esencial que las alternativas sean mundos posibles. Pero aquí hay, y vamos a pensar que en lugar de, vamos a extender la semántica para incluir no solamente mundos posibles, sino estados posibles. Incluso podemos extenderla todavía más a admitir mundos imposibles, circunstancias contradictorias. Eso, el balance, esa es la lección importante, el de cuanto más grande es la lógica desde el punto de vista sintáctico, más pequeña es su semántica. Y a la inversa, las otras lógicas, cuanto más grande es su semántica, más pequeña es su sintaxis, menos cosas demuestra. Entonces, ese balance es una lección importante para sacar. Entonces, la lógica clásica es un ejemplo extremo de la lógica más grande sintácticamente y más pequeña semánticamente. Y una lógica que admita contradicciones es una lógica semánticamente muy generosa, pero sintácticamente pobre. Va a haber muchas cosas que no pueda demostrar. Vale, entonces ese balance quedó en el aire, no podía que... Entonces cuando has hecho tú ese resumen, pues debía de estar esto en el resumen. Vale. Entonces, efectivamente, sobre lo de Gödel, pues hay muchas lecciones importantes que extraer de Gödel, de Gödel y en general de las paradojas. Yo mismo, por lo menos así en mi trayectoria, llegué a esta historia del pluralismo lógico a partir de las distintas paradojas, viendo cómo las respuestas clásicas a las paradojas lógicas, eran a las antinomias, llamadas también así, normalmente era cambiar el sentido común, como en el caso como este ejemplo que os decía, decir que no hay niños, renunciar al sentido común para defender la lógica. En cambio, la idea que hay detrás de esto del pluralismo lógico es pensar, bueno, pues en realidad lo que podemos hacer es cambiar de lógica y dejar a los niños en paz, que haya niños, y lo que pasa es que cambiamos de lógica en lugar de cambiar Entonces tenemos esta actitud hacia las paradojas, hacia las antinomias. Entonces, es verdad que el descubrimiento de Gödel es esencial y es muy importante. Y pone las limitaciones que impone son limitaciones que se van a extender a muchos sistemas no clásicos, aunque no a todos. Por ejemplo, los resultados de Gödel necesitan de la negación clásica. Entonces, cuando no hay negación clásica, pues es posible saltarse los resultados de Gödel, aunque son muy profundos y es algo muy valioso de cómo la lógica estudia sus propios límites y además los estudia demostrándolos. Entonces, es capaz de demostrar sus propios límites y es una joya yo creo que es una joya de humanidad, los resultados estos de Gödel, aunque son resultados limitativos, que demuestran sus propios límites. Fijaros que es mucho más difícil demostrar que algo no es verdad que algo sí es verdad. Por ejemplo, tú puedes demostrar, es un poco retórico esto que digo, pero tú puedes demostrar que si te tiras de una ventana de un 10º piso te matas tirándote y matándote. Pero ¿cómo demuestras que no te matas? ¿Cómo demuestras la negación de algo? ¿Cómo sabes que no lo has intentado suficiente? ¿Cómo demuestras la negación, la falta de algo? Es mucho más difícil. Por eso el alcance de los temas de Gödel es que son resultados negativos, que se han podido demostrar a base de dar un rodeo, en este caso acerca de la autorreferencia, tomando casos de autorreferencia, que es la fuente de muchas paradojas también. Entonces, la tercera pregunta es los grupos, el origen. A ver, ahora lo de la expresión pluralismo lógico, ahora hay desde hace un señor que se llama un inglés que da clases en Australia, tiene un libro en la Oxford University Press que se titula Pluralismo Lógico.
esto es relativamente reciente, puede tener unos 5 años o algo así, pero bueno, en la comunidad lógica era un término habitual y común, aunque no estaba tal vez publicado, pero estaba ese término está generalizado desde hace bastante tiempo. Es cierto que los centros en los que se estudia tanto el pluralismo lógico como las lógicas alternativas están bastante fuera de los centros estándar, de los centros tradicionales de producción filosófica. O sea, los principales centros serían, bueno, uno de ellos muy importante es en Brasil. Yo mismo estuve en Brasil para tomar contacto voy a escribir aquí. Esta persona, este nombre es uno de los más grandes tecnológicos del siglo XX, se llama Newton da Costa. La primera lógica con contradicción es seria. Este hombre es un ingeniero brasileño escribió este artículo en el Notre Dame Journal of Formal Logic en los años 50. Claramente fue el primer. Su actitud misma no es tan pluralista, pero bueno, él es una persona de referencia en el origen y el desarrollo de las llamadas lógicas paraconsistentes. O sea, las lógicas que tienen un concepto que hay contradicciones que son admisibles, que son lógicamente admisibles. En general, el grupo de donde está también Ezio Krause, es un grupo potente. Fijaros que otra fuente de lógicas alternativas es la física básica, la física cuántica. Allí tienes, del mismo modo que hay conjunciones y disyunciones clásicas que veíamos definibles con unos y ceros, también puedes entender modalmente la conjunción o la disyunción. Es peculiar de estos sistemas de Da Costa que no sean algebraizables. No puedes identificar la clase de fórmulas equivalentes a una fórmula dada, no tienen por qué ser todas equivalentes entre sí. Esto es una propiedad bastante extraña que no tienen otros muchos sistemas. Eso, digamos, es un grupo de trabajo. Otro grupo de trabajo viene de Australia. Ya, lo entiendo, no estamos hablando de los, digamos, las comunidades más típicas del planeta. En Australia había una pareja, él es americano y el otro es australiano, que se llama Radley. Richard Radley en realidad, este hombre es uno de los lógicos más interesantes y con más sensibilidad filosófica. Este hombre escribió un libro precioso que se titula La jungla de Meinong. No sé si sabéis quién es Meinong. Meinong es un filósofo austriaco del siglo XIX que pensaba, por eso se llama jungla a su planteamiento, él estaba en esta perspectiva. Era increíblemente generoso desde esta perspectiva y pensaba que quitando lo posible, o sea, del mismo modo que distinguimos entre lo que es y lo que existe, por ejemplo, existe 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sé si 7 personas delante de mí en esta pantalla, pero claro, podía haber 8 o 6 o 10 o una o 40 millones, pero entonces, de algún modo, la idea de Meinong es que dentro de lo que es hay que admitir no solamente lo que existe propiamente, sino también lo posible. Incluso el paso siguiente sería admitir también lo imposible. Entonces, la jungla de Meinong es esta concepción de la realidad, concepción de los mundos posibles, que es increíblemente rica. Admite las cosas imposibles, las cosas imaginarias, admite literalmente todo. Por eso es una jungla. La jungla de Meinong. Entonces, Richard Radley escribió cosas. Tiene una vez. Meyer, que es el matemático de Robert Meyer, este señor era un americano que estuvo en Japón de minero y
estos dos inventan una semántica para la lógica relevante. Eran estos ejemplos que me he saltado bastante importantes. Tiene que ver con, fijaros, la lógica relevante es el tipo de lógica en la que yo mismo he trabajado mucho, que consiste en que en lugar de definir la implicación en términos de unos y de ceros, la implicación tiene que estar basada en elementos, en contenidos comunes, en las premisas y las conclusiones. Entonces, el conjunto de lógica es muy distinto, una lógica que se llama así relevante. Entonces, una de las consecuencias de la relevancia es también la admisión de contradicciones. La admisión de contradicciones lógicas. Estoy cargando el ordenador, que se me queda así. Y ese es el otro gran grupo en Australia que tiene varios seguidores. Y después, dentro de Australia está este es el autor de este libro. Yo creo que él mismo es australiano y viene de esta formación. Hay una persona muy interesante que es una persona que es él mismo se exilió de España en tiempos de Franco y es uno de los lógicos más curiosos, muy poco conocido, se llama también es una figura que podemos tomar como referencia. A ver, esto realmente me estoy refiriendo al, es como, no, hay toda una comunidad ahora que se llama Lógica Universal, un grupo de Lógica Universal que tienen, bueno, hay muchos lógicos, tanto formales como más filosóficos, que trabajan en el estudio de extender la llamada álgebra universal a contextos más generales, más amplios, básicamente admitiendo relaciones tanto de inconsistencia como de falta de identidad. Lo de la falta de identidad yo creo que también tiene una gran importancia desde el punto de vista filosófico. Pensad que esto deja de ser una verdad lógica desde esta perspectiva. Va a haber muchas semánticas en las que eso no va a ser cierto. Esto, claro, afecta a... es cierto que, quiero decir, los estudios semánticos en filosofía del lenguaje o en ontología, pues dan por supuesto estas cuestiones. Yo creo que aquí estarían las aportaciones filosóficas del pluralismo. Bueno. Vale, esa es la respuesta muy rápida a tus preguntas, que es muy difícil. Sí, vale. Él es el doctor Francisco Salto Palermo. Bueno, doctor Francisco, me presento ya al final. Soy Raúl Trejo Villalobos, soy profesor de aquí de la licenciatura de Filosofía. Encantado. Y bueno, comenté, escuché que es parte del profesorado de ahí de la Universidad de Salamanca. Sí. Ya, pues bueno, no tuve oportunidad de conocerlo. Yo empecé de ahí de la Universidad de Salamanca en el 2010. En el 2010. Saludos a todos por allá. Las últimas dos preguntas. ¿Hasta dónde o cómo se vería la cuestión del relativismo? ¿El pluralismo puede caer en un relativismo o en un mal sentido del término? ¿O contempla también el relativismo en el mejor sentido del término? Pues principalmente por el relativismo clásico de Protágoras, de el hombre es la medida de todas las cosas. No sé, ¿cómo se establece? ¿Cómo estaría esta cuestión con relación al relativismo? Si puede caer en el relativismo, en un mal término,
sentido malo del término, o también está contemplado el relativismo en el bueno o en el mal sentido del término. Y por último, a propósito de esta cuestión de el estatus de las paradojas en la lógica clásica, ¿cómo se enfrentaría esta anécdota también antigua, según la cual un estudiante o una persona se le acerca a un profesor sofista y le dice que le enseñe a argumentar, y el maestro le dice que le va a cobrar tanto, una cantidad de dinero, y el estudiante le dice que está bien, pero que a la hora de enfrentarse al jurado, a un jurado, si pierde el caso, quiere decir eso que el maestro no le enseñó bien, entonces no le va a pagar. Y bueno, va a llevar el caso al jurado de que no le va a querer pagar. Y si le gana al maestro, tampoco le va a pagar. Esta paradoja en particular, ¿cómo se enfrentaría en el caso del pluralismo lógico? Y bueno, la pregunta inicial, ¿qué relación se establecería con el relativismo, tanto en el bueno o en el mal sentido del término relativismo? Bueno, el relativismo en general perdón, voy a quitar, sí, perdón, quito el sonido. Vale, el relativismo es un poco en el punto de vista lógico más razón. Quiere decir, el relativismo malo en este caso se identificaría con la trivialización, con el hecho de que tú puedas demostrar cualquier cosa. Eso es un desastre en muchos campos de la filosofía, pero en el campo de la lógica sería un desastre completo. Por eso, claro, hay una parte más o menos grande de la comunidad lógica que no es pluralista. De hecho, yo pienso que la mayoría de los lógicos no son pluralistas, ni se plantean estas cuestiones, pero y entonces hay una clara aversión a una forma radical de relativismo, y ninguno, vamos, nada de lo que he dicho está a favor de una versión fuerte del relativismo. Es cierto que ya la presencia de modalidades ya implica cierta relatividad. El hecho de que sean las verdades relativas a índices, las modalidades, de hecho, son relativas. Bueno, que sean relativas no quiere decir que haya relativismo. Es decir, simplemente que hay distintos factores y hay relaciones de correlación entre unos factores y otros. Entonces, en general, podemos distinguir, eso no es un trabajo muy difícil tampoco, o sea, podemos entender que, básicamente porque muchas de las propiedades lógicas las puedes demostrar. Entonces, se puede hacer una demostración precisa de que se preserva o no se preserva, por ejemplo, la probabilidad. No es lo mismo preservar la probabilidad de un enunciado, incluso la alta probabilidad y el grado de probabilidad también tú puedes hacer una lógica que preserva esa propiedad y no se preserva la verdad. Entonces, puesto que lo puedes demostrar, el relativismo está en gran parte muy restringido, limitado. No hay esos peligros que puede haber en términos morales o en términos, en fin, en otras partes de la filosofía, sí. Es curioso, por ejemplo, hay Harman es Gilbert Harman es un filósofo muy interesante que defiende el relativismo moral, una forma de relativismo muy restringido, muy limitado, muy constreñido. Y es curioso que es asombroso que él no sea pluralista en lógica, y en cambio sí que lo es en moral, incluso de manera muy limitada. Entonces, realmente aquí hay un campo de trabajo que yo creo que en gran parte está sin hacer. O sea, no hay una...
o sea, la noción de pluralismo lógico es muy reciente y algo así como un relativismo lógico no se ha definido y en general no sería muy bien recibido. Yo no lo he querido defender, no lo he querido defender, ese relativismo en absoluto. Perdón. Vale. Y vale, perdón, el, mm, bien, entonces es, yo creo que no hay un peligro grande o sea, podemos distinguir claramente, o por lo menos yo estaría a favor de distinguir claramente entre el hecho de que hay distintas lógicas, que hay una pluralidad de lógicas, sobre todo que no hay razones lógicas para preferir una sobre otra y también he dejado abierta la posibilidad de que haya razones no lógicas, razones de tipo práctico, razones, por ejemplo, de historia de la ciencia o razones de cualquier otro tipo para favorecer una sobre otra. Entonces, quiero decir, no hay nunca un relativismo radical, siempre puede haber razones para preferir una sobre otra. Vale. Ah. Sí, dime. Hola, buenas. Ah, sí. Vale, bueno, muy bien. Bueno, vale, muy bien. Bueno, es interesante. A ver, yo creo que una de las grandes contribuciones que ha hecho este final del siglo XX a la filosofía para el futuro será el hecho de que haya
verdades necesarias a posteriori. Y ese trabajo de Kripke y de la semántica de nombres propios primero y eso, estableciendo que hay condiciones históricas en las que surgen necesidades, literalmente. Esto es una contribución muy grande y esto ha venido para quedarse. Lo que yo estaba hablando de cuáles son las limitaciones, el hecho de que este tipo de argumentación, fíjate que la argumentación de Kripke está basada en la identidad, y está basada en la necesidad de la identidad. La necesidad de la identidad tiene lugar no desde un punto de vista, o sea, tiene lugar desde un punto de vista lógicamente monista. O sea, es el hecho de que todos los modelos, todos los mundos posibles sean conjuntos. Eso es parte esencial de la argumentación de Kripke. Por eso, desde una perspectiva pluralista, el alcance de la designación rígida queda, y el alcance del esencialismo también queda limitado. Claro, eso es muy discutible, eso va un poco a contracorriente de lo que es, digamos, la opinión común, eso es cierto, pero bueno, pero eso es así. Eso no quiere decir que no sea una contribución enorme la de Kripke, que lo es, desde luego. Entonces, en general, pero, o sea, yo pienso que no está en cuestión, y de hecho es así, que hay necesidades que surgen de modo contingente, pero la cuestión es el alcance de ese argumento trascendental que viene a encerrarte en una jaula. Puesto que Chiapas es de México y es necesariamente de México, pues entonces siempre que estés hablando de Chiapas y no de otro sitio, estarás hablando de un lugar de México. Esto bueno, es una manera de que surja una necesidad y se mantenga necesariamente en el tiempo. Pero fíjate que la identidad de Chiapas consigo mismo, las propiedades que Chiapas mantenga en el tiempo, mantenga indeterminadamente en el tiempo, esas condiciones de identidad dependen en gran parte de un monismo lógico, del hecho de que está lógicamente asegurado que necesariamente Chiapas debe de ser idéntico a Chiapas. Y por una parte eso, y por otra parte hay un único objeto que es Chiapas, un único objeto numéricamente idéntico a Chiapas. Esto tiene mucho que ver con la cuestión de la vaguedad, porque desde el punto de vista de la vaguedad hay diversas entidades, todas igual candidatas a Chiapas, con distintas extensiones, claro, con distinta extensión, con distintas propiedades, de modo análogo a lo de los niños y todo eso, al caso de los niños. Bueno, después, o sea que hay básicamente que quiero decirte, primero, sí es cierto que hay verdades necesarias a posteriori y en ese sentido contingentes. Fíjate que la semántica en la que esto se hace es esta semántica bidimensional, que tienes que tener en cuenta esas dos dimensiones, y entonces yo creo que ahí se entiende bastante. Y eso, o sea, en ese sentido creo que es correcto lo que dices, pero en el fondo de la cuestión sobre la verdad de esas necesidades, yo creo que, por lo menos desde mi perspectiva, yo lo miro con cierto escepticismo. Pienso que la identidad no tiene por qué ser necesaria. Es verdad que desde el punto de vista de Kripke sí lo es, pero el planteamiento que tiene es un planteamiento abiertamente humanista, claramente. Después, cuando hablas de arbitrario, no sé bien a qué te refieres. Eso desde luego, no, en el caso de Gödel no es arbitrario. No. Arbitrario puede ser, él usa una numeración para poner nombres a las fórmulas. Esa numeración es relativamente arbitraria porque son números, podían ser otros números, pero no sé a qué entiendes por arbitrario. Yo creo que ahí algo hay que revisar, porque la prueba de Gödel no depende de nada arbitrario. No sé a qué te refieres con eso de arbitrario. La prueba de Gödel lo que hace es construir un modelo autorreferente en el que o sea, construye un modelo, es sobre la aritmética. La base de la prueba es la base de la aritmética. Si tú enriqueces la lógica
la aritmética. Entonces vas a tener nombres para las propias fórmulas y vas a tener la fórmula que dice de sí misma que es falsa. Y la fórmula que dice de sí misma que es falsa no puede tener un valor clásico de verdad y entonces nunca va a poder ser demostrable. Entonces, de manera que realmente lo que hace Gödel es demostrar que la prueba original de Gödel lo que hace es construirlo. O sea, él hace un sistema de numeración de fórmulas para asignar a cada expresión del lenguaje exactamente un número. Para eso usa números primos, se inventa todo un sistema bastante complejo para asegurarse que cada fórmula tiene un número que sería lo mismo que si entre comillas su nombre. Tendría las mismas capacidades. Pero ahí no hay nada, la arbitrariedad no veo ahí la arbitrariedad. Yo creo que ahí no hay arbitrariedad. Y vale. No sé, yo no sé, creo que te bien. La cuestión la otra cuestión era sobre, reiterabas otra vez, ¿no? El hecho de que hubiese verdades necesarias que fuesen contingentes o de origen contingente. Vale, pero eso, bueno, y yo creo que eso es lo mismo que decíamos al inicio, el hecho de que hay verdades necesarias a posteriori y en este sentido son contingentes. Yo creo que es importante explicar, ver la semántica de Kripke en estas dos dimensiones. Entonces, con esas dos dimensiones te respondo a esas dos cuestiones. Yo creo que eso es importante. Y también es interesante pensar en la identidad, pensar cómo no tenemos por qué dar por sentada la identidad. Y eso es una diferencia crucial con el planteamiento estándar. No tenemos por qué asumir que Chiapas es idéntico a Chiapas, ni que Chiapas ni que hay un único objeto que es Chiapas, para que tengamos la capacidad de referir con éxito, de hablar con éxito de Chiapas. Aquí, por ejemplo, este café pone que era de Chiapas, y aunque yo no puedo identificar Chiapas, no sé ni poco de Chiapas, sin embargo, puede referencialmente funcionar. Ese también es un argumento típicamente de Putnam, ¿no? Como, bueno, con este trabajo público puedes conseguir referencia con muy pocos recursos. Pero aquí no veo dónde tendría que estar el compromiso con la identidad numérica de Chiapas consigo mismo. Pero bueno, esto es discutible, esto es lo que sí quisiera que aprendiésemos es que el pluralismo lógico da esos instrumentos, da instrumentos conceptuales, instrumentos técnicos que extienden la perspectiva habitual, que son enriquecedores, yo creo, sí. Vale. Bueno, había levantado la mano. Sí, pero por cuestiones también de tiempo, por su tiempo y el tiempo del espacio que nos prestaron acá, va a ser necesario que cerremos esta presentación con la firme intención de mantener el contacto. Ya también se les haga, con el permiso de usted, llegar sus medios de comunicación para que puedan establecer algún contacto y poder ir desarrollando otro tipo de dudas e incluso otro tipo de trabajos. Bueno, pero dices escribir, te has quedado con la duda, es que escribir. Claro, para compartir sus datos con el auditorio y con los alumnos en general. Mientras, doctor, le agradezco muchísimo el haberse tomado el tiempo para preparar esta conferencia, el haber compartido con nosotros esta noción de pluralismo lógico y habernos regalado su tiempo. Bueno, muchas gracias a vosotros por su interés y por vuestras preguntas inteligentes. Así que, bien, mucha suerte. Quedaron preguntas abiertas, quedarán preguntas pendientes y eso nos va a dar pretexto para un segundo ejercicio con toda seguridad. Le agradezco mucho de parte de la universidad. Un aplauso al conferencista.
Vale, pues venga, hasta luego. Vamos a seguir en contacto, doctor. ¿Sale? De acuerdo. Le agradezco mucho. Hasta Chao. luego.